Bendito sea el Dios que hizo los cielos y la tierra por los siglos de los siglos. Aquí pues su poderosa y bendita y eterna, suprema e inigualable palabra. Dice el Señor en su palabra en el libro de San Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y todo aquel que la estudie, sepa que la escritura es la voz de Dios, la Santa Biblia. Hablaremos pues lo que Dios dijo, el lenguaje divino. Dios no cambia, será nuestro tema. Dios, el Todopoderoso, no cambia. Ese es nuestro tema en esta hora. Fue todo el tiempo y será hasta su venida. Dice la escritura entonces en San Juan 5:35, 5:39: yo os mando que escudriñéis las escrituras, Jesús hablando, porque a vosotros os parece que ellas dan testimonio de mí. Dios no cambia. Seguimos con la escritura entonces. Si Jesús es el Dios soberano, supremo, que no se equivoca, Él no cambia. Dios conoce lo que hay en el hombre y Él verdaderamente no necesita que nadie le dé testimonio de nadie, pues Él hizo al hombre. Él ha creado la raza humana. Bendito sea el Señor. Todo aquel que dice que cree en Dios debe de oír la palabra del Señor y andar como Dios manda. Porque en 1 Juan, la epístola, habla en el capítulo 4, verso 6, la escritura así lo dice, que todo aquel que conoce a Dios nos va a oír. ¿Por qué hay tantas religiones? Porque todos los hombres han inventado ideas, han inventado sus propios caminos. La escritura dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, a él, pero al final es camino de muerte. Mi amigo, no hay excusa, no hay. Jesús vino en carne y Él dio testimonio como el hombre que ama a Dios debe de andar. La escritura dice en el libro de San Juan 14, versículo 15, que el que me ama va a guardar mi palabra. Y dice la escritura, si usted lee San Juan 14, el versículo 21, y lo puede leer hasta el 24, va a entender que toda persona que no ama a Dios, y no importa que ande una cruz, y no importa qué religión sea, si no vive lo que dice la Santa Biblia, es un hijo del diablo más, como cualquier otro religioso, aunque esté observando deberes religiosos en cualquier iglesia o religión. La escritura dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación habrá para los que están en Cristo, los que no andan conforme a sus deseos, sino conforme al Espíritu de Dios. Oiga ahora, la Biblia dice, ninguna condenación habrá para los que están en Cristo, los que ya no andan conforme a sus deseos. A mí me gusta esto, yo quiero esto, en mi parecer, a mí me agrada, ya se acaba, a mí me... Y ahora reina Dios. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, la Biblia dice... Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los únicos que son hijos de Dios. El Espíritu de Dios a nadie dirige a pecar. El Espíritu Santo, Él es sublime y Él no a nadie invita ni lo dirige al pecado. Veamos aquí entonces la Sagrada Escritura. Cristo Jesús hablando, el que viene de arriba es sobre todos. Y esto es, la escritura dice claro que los hijos de Dios hacen la voluntad de Dios. En San Juan capítulo 3 versículo 31 al 34 dice que lo que vio, lo que oyó, esto va a testificar, porque esta persona es nacida de Dios. Pueden haber millones de religiones, pero todas ellas son hijas del mismo Belzebú, del mismo demonio de Satanás, porque la escritura dice aquí, a la ley y al testimonio nos adherimos. Si alguien no habla conforme a la escritura, conforme a la Biblia, conforme al libro sagrado, no le ha amanecido tal persona. Puede ser el papa, cura, cardenal, pastor, monja, de cualquier índole de doctrina, es del mismo diablo. La Biblia dice claramente aquí, es la palabra de Dios. El que dice que cree en Dios debe de andar como Él anduvo. Dios no va a volver atrás jamás su ira, te matará. Dios va a matar curas,
Dios va a matar sacerdotes, Dios va pero a hacer pedazos monjas y va a hacer pedazos religiosos. Tenemos a don Satanás, Lucifer, que era un ángel querubín protector en el cielo, sin embargo fue constituido maldito y hecho un fantasma preparado para la ira de Dios. Dios no cambia, Él es el mismo, dice Hebreos, el mismo ayer y hoy por los siglos. Hebreos capítulo 13 versículo 8 es la palabra de Dios, siendo que Dios nunca puede dictarle a un pueblo un mandato y a otro dictarle otro. Esto significa que entonces Dios se equivoca y piensa como los hombres. En el libro de Isaías 55 el Señor dice claro: miren, impíos, dejen sus caminos, vuélvanse a Dios, el cual tendrá misericordia, y el Dios nuestro será amplio en perdonarle. Dice: mis caminos no son los de ustedes, ni mis pensamientos tampoco. En el libro de Job capítulo 9 versículo 13, la escritura dice que Dios no volverá tras su ira. Te matará, óyeme tierra, escucha la voz de Dios. En Apocalipsis 15 dice la Biblia en el versículo 1 que Dios tiene 7 plagas preparadas para este mundo. Dios no volverá tras su ira. No olvide lo que dice Job capítulo 9 versículo 13. Dios no va a volver atrás su ira, no tomará venganza 2 veces, lo hará una sola vez y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. En Apocalipsis capítulo 16 en el versículo 1, aparte de que en Apocalipsis 15:1 dice Dios tiene 7 plagas preparadas, y qué bien que Apocalipsis está en el último libro de la Biblia, en el tiempo de la gracia, para que ningún desgraciado diga no, si Dios es amor, no, si Dios no va a castigar, olvídalo, quedó escrito y así será, porque dice en Apocalipsis 16:1 que Dios tiene 7 copas de ira, 7 plagas. Óyeme, no solo le bastará mandarte plagas, no solo le bastará a Dios, no solo le bastará mandar 7 copas de ira, sino que después de que te mande esas plagas, tiene un infierno calientito y eterno preparándote, donde te dará una existencia que no mueras nunca. No, tu mente finita no puede entender verdaderamente a este Dios que predicamos. La Biblia es la voz de Dios. Dice la Escritura: escudriñad, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas dan testimonio de mí. Oiga, la gente que va a beber la ira de Dios que Él tiene mezclada. Apocalipsis capítulo 14 versículo 9 al versículo 10, la gente van a beber el vino de la mistura de la ira, de la indignación de Dios. Allí van a ser quebrantados los brujos, los hechiceros, los pareros, los tatacongos. Allí van a ser talados por Dios los magos, los sortílegos, los santeros. Allí van a ser talados por Dios los asesinos, los narcos, los que trafican con armas, los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, toda persona criminal, los que tienen pleitos, tienen celos, iras, envidias, contiendas, borracheras, disensiones y herejías, los que tienen falsa doctrina y los idólatras. Allí van a parar los falsos religiosos en el lago que arde con fuego y azufre. Dice la palabra del Señor: sea bendito el nombre de aquel Dios justiciero. Dios traerá justicia a la tierra. Dice en el libro de Lucas capítulo 12 versículo 49: no piensen que yo traigo paz, yo no vine a echar paz a la tierra, yo traigo fuego, fuego traje a la tierra. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo
capítulo 12, versículo 29, la palabra del Señor, que nuestro Dios es fuego consumidor. Bendito sea el Señor. Dios es fuego consumidor y en su palabra jamás volverá atrás, porque Él es un Dios de justicia. Muchas personas se detienen diciendo: Dios es amor, olvídalo. Dime una cosa, tu hermano estudia para abogado, cometes una infracción, él aboga por ti. Pero si tu hermano se convierte en un juez, aunque no te juzgue él, la ley del dictamen dice que aunque seas hermano del presidente, si comes una acción, cometes delictiva, tú vas derechito a la cárcel, porque no te juzgará tu hermano. Tú le dirás: mi hermano eres juez, olvídalo, tu hermano no tiene que ver nada, la ley te condena. Así es Dios también en su palabra. En el día del diluvio, la Biblia dice que Dios prefirió salvar un hermoso perro, prefirió salvar una hermosa cerda, y un caballero y una dama fueron talados por Dios por la ira. Y no solo esto, sino sus pequeñuelos también, sus hijos pagaron, llevaron la maldad y la maldición de sus padres sobre ellos. En el día del diluvio, lo mismo que en el tiempo de Sodoma y de Gomorra, cuando Dios mandó el fuego, así hizo Dios también. Dios le dijo a Abraham: mira, si en Sodoma yo encuentro 50 personas justas que teman a Dios, yo voy a perdonar aún a los pecadores por amor a esos 50. Dime una cosa, en dos grandes ciudades como eran Sodoma, Gomorra, Zoar y las ciudades circunveces cerquita de ellas, familiares, pregunta número uno de gran valor es esta: ¿y no habían niños allí? ¿Y acaso no habían pequeñuelos ahí? Sin embargo, el Dios que te dio la vida te la pide. Él sabe verdaderamente que Él es Dios de toda carne, y Dios disfrutará quitándote la existencia. Dice la Biblia también en el libro de Deuteronomio 28, 63, Deuteronomio 28, 63, aquí en este mensaje que Dios no cambia. Así como Dios se gozaba haciéndote bien y amándote, así Dios se gozará destruyéndote y destruyéndote por completo y arrancándote de la tierra que Él ha creado. Una pregunta: tú siembras un árbol y el árbol, en lugar de darte fruto, te está hendiendo la pared. Las raíces saltan y henden las paredes de tu casa y te tira aquel montón de hojarasca y nunca da fruto. El fin tuyo era sembrarlo para que te diese fruto. Sin embargo, no te dio. Con amor lo regabas, con amor lo defendías, diciendo: no, cuidado, destruyen este árbol que es frutal. Sin embargo, cuando ha crecido, si no te da fruto, dices: no, me duele cortarlo, pero esto tengo que quitarlo. Esto no está dando fruto. Esto lo que causa es problemas. Oh, mis amigos, hay un fuego preparado, creas que hay o no lo hay, ahí está. Oh, la ignorancia no va a apagar la ira del ardor del furor de nuestro Dios, porque Dios no cambia. Dice la palabra del Señor, Él es el mismo, y dice la Escritura, tan terrible Dios, que en Salmos capítulo 34, 9 dice: temedle todos sus santos, tengan miedo de Jehová, temblad del Todopoderoso. En Hebreos 5, 7 dice la Escritura que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos a Dios y súplica a quien lo podría librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Dios dice en su palabra en Isaías 66, dice versículo 2: yo hice los cielos y la tierra, pero miraré a aquel que tiemble de mi palabra. Dios no tiene complacencia en nadie ni en nada,
Si hay una serpiente, por muy pequeña que sea, tú la matas, es víbora. Y aunque nunca te haya picado, y aunque nunca te haya hecho daño, por la naturaleza que tú ves en ella, dices, hay que matarla, hay que destruirla. Dios hace lo mismo también. Dios no juzgará al hombre por lo que el hombre ha hecho.